tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... Como Dios, un saludo a todos en el Señor. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa Ansias de Cielo, en donde el día de hoy quiero compartirles un nuevo libro. Un libro que en particular no solo me ha gustado, no solo tiene una enorme riqueza, sino que te ayuda demasiado a entender muchas cosas sobre una virtud en específico, que ya el mismo título lo vamos a ver, lo vamos a entender cuál es. Una virtud que es vital para fortalecer las demás virtudes. Y ya vamos en un momento a compartirles qué libro es. Pero antes de ello vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender, a entender, y en especial a que nos dé una luz de aquel mensaje que Él quiere que nosotros nos quedemos, ¿no? De este libro y de todos los demás programas también, para que así vayamos creciendo espiritualmente, acercándonos más al Señor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, entregamos todo este momento, entregamos lo que vamos a compartir, toda aquella lectura que vayamos a decir, todas aquellas palabras, Señor, que toquen lo más profundo de nuestro corazón, que penetren en nuestro ser. Y Señor, háblanos al corazón. Te entrego, Señor, todas las personas que están viendo estos programas, aquellas personas que muy ansiosas están esperando cada episodio para llenarse más de ti, Señor, llenarse más de virtud, llenarse más de deseos de estar contigo, Señor, de conocerte más, de conocer más a tu Madre Santísima y a tu Santísimo Padre San José. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por todo este momento. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El libro que quiero compartir el día de hoy con ustedes es este libro. Misteriosa Humildad, de René Bullieme. Un libro que trata justamente de este título, de esta virtud, la humildad. En este libro el autor ha separado en dos bloques, ¿no? Habla en la primera parte sobre la humildad, va dando varias características de la humildad, y en la segunda parte habla sobre un poco de la historia de la humildad, ¿no? En la Biblia.
Pero quiero compartir con ustedes esta primera parte, solo esta primera parte, que es muy grandiosa en verdad. El autor nos da unas definiciones muy precisas que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. Voy en realidad a dejar que el propio libro hable, porque creo que yo decir mis propias palabras como que cambiaría un poco el verdadero saborcito de este libro. Vamos a comenzar. Esta primera parte es sobre las falsificaciones, es decir, las humildades, entre comillas, que no son humildades, las falsas humildades. Dice el autor: nada más falso a la humildad. He aquí algunas de estas pseudo humildades. La verdadera humildad no significa avergonzarse de sí mismo o de la gente, sería descortesía. O enrojecerse a propósito por todo, sería timidez. O creerse incapaz de cualquier cosa, sería psicastenia. Dice acá abajo, psicastenia, neurosis caracterizada por la falta de autocontrol, depresión y tendencia a las obsesiones. O esquivar cualquier esfuerzo, sería dejadez, pereza. O apartarse de toda responsabilidad, sería pusilanimidad. O disgustarse de sí, sería neurastenia. O desconfiar de todos, sería pesimismo. O creerse peor de aquello que se es en realidad, sería mentira. O denigrarse, sería autolesionarse. O sumisión a todos, sería complejo de inferioridad. O aceptar todo de todos, sería pasividad. O simular a los niños, sería infantilismo. La verdadera humildad tampoco consiste en solo palabras, sería retórica o hipocresía, ni en fantasías, sería poesía, ni en gestos, sería comedia, ni en sentimientos, sería romanticismo, ni en cortejar a los superiores, sería servilismo. Son todas caricaturas de la humildad. La realidad es mucho más seria. Gran parte también de este libro, el autor nombra a varios santos o personajes que pues en su vida han tenido una gran devoción, una fe muy fuerte, ¿no? Y que a la vez también han escrito frases que son precisas para justamente cada uno de estos títulos, cada una de estas características de la humildad. Entonces aquí también voy a nombrar en la mayor parte algún personaje que haya escrito algo justamente sobre este título, ¿no? Este título que estamos viendo, en este caso de las falsificaciones. Dice el padre Luis Collin: cautiva y al mismo tiempo esquiva. La verdadera humildad es rarísima. No la he encontrado jamás. Es muy, como dice este autor preciso, es muy difícil la humildad, pero hay que trabajarla. Según dice San Agustín, simular la humildad demuestra solo mayor soberbia. Simular la humildad demuestra mayor soberbia. O como dice también San Ambrosio, muchos tienen la apariencia, no la virtud de la humildad. La hacen aparecer por fuera, pero la combaten por dentro. La llevan como un cosmético o maquillaje que no engaña a ninguno. O como decía San Jerónimo, ese escribió un poquito más largo: muchos van detrás de la sombra y no de la realidad, de la humildad. Hagan sus ayunos con el rostro alegre, vistan de modo ni demasiado descuidado ni demasiado caprichoso para llamar la atención.
No busquen la gloria evitándola. Muchos buscan la admiración con el desprecio que de ella ostentan. Inverosímil avidez por la gloria fingiendo despreciarla. San Ambrosio. El mismo San Ambrosio nos da, perdón, era San Jerónimo. San Ambrosio nos da otra frase también. Dice así: rarísima es la humildad en los jóvenes, por tanto más admirable. En la frescura en los años y en la plenitud de las fuerzas, en el ardor de la sangre y en la ausencia de las privaciones, de preocupaciones, la vanidad se pavonea, la altivez triunfa y la altanería se desencadena. Se siente entonces solo desdén y desprecio por la humildad que tiene reputación de debilidad. Pelayo nos dice: escapen de la humildad falsa y busquen aquella verdadera. Facilísimo inclinar la cabeza, bajar los ojos, ahondarse en obsequios, en afirmaciones de humildad, pero si después es herido por una palabrita, se eriza la cabeza, se inflama el ojo, centellea la mirada, resuena o truena la voz para exigir respeto y reparación. Diferente es la humildad de Cristo, que entonces nos dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto no en teoría, sino en la práctica. Maldecido no maldice, maltratado no amenaza. Pelayo, una frase muy directa al corazón para trabajar fuertemente a esta virtud, ¿no? En esta parte de los enemigos más asidiosos de la humildad, el autor también nos habla sobre aquello que es más difícil combatir, ¿no? Cuáles son aquellos momentos quizás que se nos es difícil poder trabajar esta humildad, es decir, que la soberbia que tenemos dentro quiere salir, ¿no? Dice Jean de Monleón: por el pecado original la soberbia destila continuamente en el alma, se insinúa por todos lados, se pega a todo, devora todo, se engorda de todo, gusano roedor de la vida espiritual, hace estéril todo esfuerzo, destruye las raíces de las virtudes, hace imposible la unión del alma con Dios. Todas las prácticas de mortificación, todos los ejercicios de piedad, todas las obras, incluso las de caridad, corren el peligro de hacerse un principio de corrupción espiritual, de perversión y de condenación si no son acompañadas de humildad. Me quedo sin palabras simplemente para poder decir algo sobre esto. Creo que lo dice todo aquí. Como toda vida espiritual, es una batalla contra uno mismo, ¿no? Todos conocemos estos tres enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne, la que siempre vamos a tener presente, con la que siempre vamos a luchar toda la vida, porque aunque estemos lo más lejos del mundo, de las ciudades, es la que siempre va a estar detrás de nosotros buscando hacernos caer en la carne, en la lucha contra uno mismo. Y aquí el autor nos da como una ayuda, ¿no? ¿Qué virtudes hay que trabajar para poder vencer a este enemigo, ¿no? Nos da con esta frase una ayuda de cuáles son esas virtudes que junto con la humildad nos ayudarán a vencer a la carne. Y dice: de donde nace la necesidad de la humildad para someter el cuerpo al alma,
con la castidad, que es la humildad de la carne, y el alma a la gracia con la fe, que es la humildad del espíritu, y la persona a Dios con la obediencia, que es la humildad de la voluntad. Entonces tenemos estas tres virtudes: castidad, fe y obediencia, ¿no? Para someter el cuerpo, la castidad; para someter el alma, la fe; y para someternos nosotros a Dios, la obediencia, ¿no? La obediencia. Entonces, con esto el autor nos da una gran ayuda para saber qué virtudes trabajar, para saber qué virtudes debemos tener más cuidado en practicarlas, en estar más atentos para poder, pues, primero vencernos a uno mismos, ¿no? Segundo, para aumentar nuestra fe, para creer más en Dios; y tercero, para hacer su voluntad, ¿no? Para hacer su voluntad. Y ahora vamos a ver un título que a mí me gustó mucho, que es la naturaleza de la humildad. ¿Qué es lo que en verdad es la humildad? ¿Cómo uno demuestra que es humilde? Acá da muchísimos ejemplos, muchísimas definiciones, muchas frases de santos también, pero he elegido estas que en particular me han gustado y da la casualidad que están muy cerquita. Dice: la verdadera humildad está hecha de verdad y de reconocimiento. No consiste en negar aquello que se es y se tiene, sino en el no exagerarlo, y en hacerlo volver a Dios, su fuente. El padre Giraud. Volver a Dios todo lo que hagamos, todo lo que de por bien tenemos o hacemos, porque Él es su fuente, Él es la fuente de todo ese bien que tenemos en nosotros. Es Dios, retornarlo a Él. Dice también esta frase que el mismo Señor le dice a Santa Gertrudis, dice: la humildad no consiste en el ignorar el bien que se encuentra en nosotros, sino en el referirlo a Dios, su único principio. Referir todo a Dios, que es el principio de todo bien. Esa es la naturaleza de la humildad, referir todo a Dios. Y en alguna parte también habla como de, en la gran mayoría, ¿no?, de que no es algo externo, es algo de reconocerlo en el corazón, que Dios verdaderamente es la fuente de todo lo que hacemos, la fuente de todo lo que, de todo, simplemente de todo. La humildad es verdad. La humildad nos ayuda a reconocer la verdad de Dios, la verdad que es Dios. Y justamente el autor nos habla en esta parte, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Nos dice, ¿quién es Dios? Solo Él lo sabe. Por ello nos responde como a Moisés: yo soy quien soy. Es la más justa definición del Eterno, dada por Él mismo, que usa no la tercera, sino la primera persona, ¿quién soy?, para decirnos que no se puede ni siquiera entrar en su pensamiento, que sin o fuera de Él no puede existir alguien o alguna cosa. Dios, en breve, es el ser infinito sin mí, y yo soy nada sin Él. Es el ser omnipotente sin mí, y yo no puedo nada sin Él. Es el ser eterno sin mí, y yo no existo un segundo sin Él. Es el ser que da la existencia a todos y no la recibe de ninguno. Es el ser
que da todo a todos y todos reciben todo de Él. Es la misericordia que transforma en algo mejor el alma que he hecho. Es el ser, el acto puro, y yo soy una mancha en su fulgor. Es el ser que tiene todos los derechos sobre de mí, sin ningún deber. Y yo tengo todos los deberes hacia Él, sin ningún derecho. Pero ¿quién es Dios? Dios es la incomprensible esencia, es la inalcanzable perfección, es la ilimitada sabiduría, es la perfecta belleza, es la infinita potencia, es la insuperable bondad, es la indestructible piedad. Dios es amor. Este texto sale del libro Poema del Hombre Dios. Poema del Hombre Dios en el tomo 2. Una gran definición precisa que incluso no simplemente es simplemente aceptarlo, que Dios es lo más grande, que nosotros, como dice acá, no existimos sin Él. No existimos sin Él. Y para terminar, pues no puede faltar. La humildad es santidad. Y en el silencio de mi oración te doy mi vida.